Vale, les saludo muy cariñosamente. Doble de cariños esta vez tendré que ser porque no nos acompaña Abel. Estará aquí en la esquinita célula Magel, solo en nuestros corazones. Hoy vamos a hacer en esta ayudantía principalmente ejercicios. Como se supone que esto es más que nada un complemento de las clases que las está haciendo el profesor Jorge, vamos a conceptualizar en el sentido de tratar de ayudar a que comprendan mejor la materia que ya pasó y además complementar también con ejercicios tipo de MR para que sepan hacer mejor los que les toque en la prueba. Así que creo que ya podemos empezar. Será principalmente sobre niveles de organización, aunque también repasaremos otros temas muy ligeramente. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? ¿Listis? Bueno, lo que ya dije, sí, todo lo que ya dije era de esta diapositiva. Vamos a repasar algunas generalidades y niveles de organización. Voy a necesitar bastante participación esta vez. em, que preparen ojalá su chat o su micrófono si es que van a hablar. Interrúmpanme si es necesario. Em, Quiero saber primero mm, para que ejerciten un poco lo de hablar o de comentar en el chat cómo es que se sienten hoy, con qué cualitos se identifican. Yo creo que yo creo que estoy como un 5. ¿Cuáles serían ustedes? Esto es obra de Abel. Un 3. ¿Cuál? Un 3. Un koala número 3. Mm, Esperen un poco. Em, no comprendo. Fernando, ¿me ayudas en algo? Ah, no, 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 Sí, sí, estoy olvídalo. aquí, dime nomás. Olvídalo, olvídalo, ya lo solucioné. Oh, casi puro 6. Vale. Esperemos Quedaron que... cansados con la ayudantía de física que terminó como hace 15 minutos. Sí, aunque no todos aquí van a esa, pero igual va a Bueno, es empezar. verdad, sí. Bueno, partamos entonces. Si es que asistieron a las ayudantías o clases anteriores, em, estarán, aunque sea un poco al tanto, de qué son los niveles de organización. En concreto, nos referimos a niveles de organización a todas esas escalas de complejidad que puede tener un organismo y todo lo que implica ese organismo, es decir, desde lo más pequeño hasta sus interacciones más grandes, como vemos aquí. Em, la imagen es meramente ilustrativa porque vamos a ir directo a ejercicios, pero primero tenemos que relacionar conceptos. Así que preparen su micrófono o chat. Em, Primero, em, ¿qué se les, mm, qué se les viene a la mente cuando piensan en el nivel de organización más pequeño, por ejemplo?
El átomo. El átomo, ¿cierto? Formado por Igual hay electrones. niveles más pequeños, subatómicos, pero no nos interesan. El átomo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el átomo interacciona con otro átomo? ¿Qué Se empezar? forma una Molécula. Se forma ¿Es una cierto? Una molécula sería un conjunto de átomos organizados de tal forma que puedan mantener ciertas características. Eh, por ejemplo, una molécula de agua tiene la característica oxidante del oxígeno, pero a la vez se neutraliza con la característica de los hidrógenos que están ahí, y eso le confiere le confiere ciertas propiedades únicas al agua. Cuando ya empieza a ser parte de otra cosa, ya no sería una molécula. ¿Qué sería? Cuando ya la molécula está en un complejo un poco más grande. Por una ejemplo, macro. sí, una macromolécula. Las macromoléculas, ¿se les ocurre un ejemplo? Un Porque gen. el agua, por ejemplo, son solo 3 átomos. Se consideraría eso pequeña, ¿no? Un gen. Un gen, claro, un gen es una parte que contiene información en una molécula que sería el ADN. En concreto, la molécula aquí sería el ADN. Una Mariano, macromolécula. ¿Mm? lamento interrumpirte un poco, es que decían por el chat compuesto, entonces encuentro que igual sería bueno hacer como la distinción entre compuesto y molécula. Claro, mira, una molécula es meramente átomos juntos con ciertas propiedades, pero un compuesto no tiene que ser necesariamente eso y hasta ahí. Un compuesto, como dice el nombre, son necesariamente sustancias distintas. Por ejemplo, una molécula puede ser el oxígeno molecular, el O2 que respiramos. El O2 que respiramos son 2 átomos de oxígeno. Cuenta como molécula, son 2 átomos juntos. Sin embargo, un compuesto puede ser, por ejemplo, la molécula de sal de mesa común, el, o por poco digo ácido clorhídrico, cloruro de sodio. Si se fijan, el cloruro de sodio, en comparación con el oxígeno molecular, O2, es un átomo de sodio y uno de cloro. Son distintos, están compuestos. ¿Se entiende un poco la diferencia? Los compuestos igual serían moléculas, Sí, pero con la característica de que son compuestos. Genial. Vale. Y vamos entonces en macromoléculas. Eh, estas macromoléculas también pueden interaccionar. Si bien los átomos tienen formas de atraerse relativamente más estables, como los enlaces, igual hay cierta interacción entre moléculas. Por ejemplo, la fuerza electrostática, o el hecho de que algunas sean hidrofóbicas, que otras sean hidrofílicas y demás. Em, Todo eso junto, por ejemplo, en un virus o en la subunidad superior de un ribosoma, ¿qué se consideraría? ¿Cuál sería el nivel superior a consecuencia de juntar varias macromoléculas o moléculas también? un organelo. Pueden formar organelos, es también una opción, pero el profesor Jorge introdujo otro término, que serían Los supramoléculas. exacto, exacto, felicitaciones. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién es yo? Angélica. Eres genial. Los complejos supramoleculares serían básicamente un nivel por encima, comparable al de un organelo, por ejemplo, pero que sin embargo no tiene por qué encadenarse a esa función de organelo. Porque si, por ejemplo, vemos eh, un,
un centriolo o un ribosoma, vemos que exacto es un complejo supramolecular. Son muchas moléculas interaccionando de forma bastante compleja, por eso complejo supramolecular, pero que sin embargo cumplen una función dentro de la célula. Entonces, además de ser un complejo supramolecular, serían un... ¿Un qué? Un... Uno... Ya, un organelo. En síntesis sería lo siguiente. Ya tenemos las moléculas, partiendo desde todo lo de organización atómica. Cuando esas moléculas interaccionan y se juntan de una forma lo suficientemente compleja, como reitero, por ejemplo, un ribosoma o un centriolo, es un complejo supramolecular. Y en caso de que ese complejo supramolecular cumpla una función dentro de la célula, como en el caso del ribosoma o el centriolo, además sería un organelo. Los organelos no son sinónimo directamente de complejo supramolecular, pero sin embargo ambos conceptos están relacionados. No todos los complejos supramoleculares son organelos, pero sí todos o la mayoría de organelos son complejos supramoleculares. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Cuando ya tenemos un conjunto de organelos eh, a un nivel superior, porque ya no solo tenemos el organelo que ya es un complejo supramolecular, sino que le añadimos más y más y más de estas moléculas grandotas, interaccionando de tal forma que forman una, o el equivalente a una burbuja que encierra todo esto y que además es capaz de usar cada uno de esos complejos supramoleculares para, por ejemplo, manejar su propia energía, lo que llamamos metabolismo, para replicarse a sí misma, em, para sentir estímulos y responder a esos estímulos. Exacto, sería una célula. Pero las más complejas, ¿verdad? Las eucariotas. Claro, las células eucariontes serían las más complejas, pero por ejemplo, una em, una célula procarionte, una bacteria cualquiera, igual tiene cierto nivel de complejidad, tal vez no tanto como el de una célula eucarionte, que por ejemplo para dividir su material genético tiene el centriolo y los microtúbulos y todo eso, pero sí por ejemplo tiene ADN, el material genético, parte desde aminoácidos y esos aminoácidos interaccionan de tal forma que forman nucleótidos y esos nucleótidos forman la molécula de ADN y los cromosomas bacterianos que son como circulares y eso también cuenta como macromoléculas. Eh, Algo que me gustaría con que se quedaran es que en biología, en contraste con otras ciencias como la física o la química, hay demasiadas cosas ambiguas. Eh, no es como, por ejemplo, en física que si te equivocas en algo es, por ejemplo, porque aplicaste mal la fórmula o algo así. En biología, no solo tenemos que lidiar con los problemas de los ejercicios en sí, sino al hecho de que los ejercicios son ambiguos porque la vida es ambigua. Si, por ejemplo, alguien se toma la molestia de describir que los animales se mueven mucho y no hacen fotosíntesis y de repente tenemos una planta que se mueve mucho y un animal que hace fotosíntesis, lo cual existe, ya es una excepción a la regla. Entonces, consideren estas etiquetas, prácticamente todos los conceptos, como una forma nuestra de tratar de
separar las cosas, pero esas cosas existen a su manera independientemente de que nosotros las separemos. Por ejemplo, en la naturaleza no tiene una forma de decidir qué es una especie. Ni siquiera los biólogos saben qué es una especie exactamente, porque, por ejemplo, podríamos decir que una especie se reproduce consigo misma y deja descendencia fértil, pero una mandarina es una especie o subespecie, no me acuerdo, que es híbrido natural y es fértil. Eso es una excepción. Entonces, cada uno de los conceptos que repasamos son formas, por así decirlo, útiles hasta cierto punto para describir cosas, pero no tiene que ser así necesariamente como si sea un dogma, ¿vale? Sí, Ya. Todo esto creo que ya estamos ubicados como para empezar a resolver ejercicios. Así sí. que prepárense. Tenemos el siguiente ejercicio, tipo DEMRE. El orden de los siguientes niveles de organización biológica en forma decreciente es decir, lo que tenemos que hacer aquí cuando vemos en una pregunta que dice orden en forma decreciente, automáticamente tenemos que pensar en que va de mayor a menor, por eso decrece. Eh, por ejemplo, no hace falta que lean todas las alternativas. Estos son tips que les van a servir mucho para responder la prueba rápidamente. Cuando tenemos muchas alternativas, que son listas de varios conceptos con distinto orden, como aquí cada una de las alternativas es una lista, pero con un orden distinto, no hace falta que se las lean todas. Vamos a ir por descarte. Si tenemos que empezar, eh, si tenemos que ir de forma decreciente, ¿por qué vamos a partir? Por lo más Grande, ¿cierto? Lo más grande. Entonces, vamos aquí a ver meramente la primera palabra de cada alternativa. ¿Cuál de estos de aquí tiene un nivel más grande en el primero? ¿Existe un sistema, o sea, o existe un concepto más grande que sistema? C y E, que sería ecosistema. Claro, sería C y E. Eh, luego de sistema, o sea, luego de ecosistema, disculpen, Ya. em, sigue un sistema o una comunidad. Recordemos que un sistema sería básicamente el conjunto de órganos y que una comunidad serían varias especies o varias poblaciones en un mismo entorno, en un mismo tiempo. La Sería comunidad. C, ¿cierto? Sí, Por mero descarte ya podemos saber qué es la C y no hace falta siquiera leer el resto, pero igual lo vamos a hacer. Em, porque aquí no tenemos la presión de que hay que responder la prueba. Tenemos el ecosistema. El ecosistema, aparte de su medio ambiente, engloba comunidades de distintas especies, o sea que los siguientes especies, y una especie, como bien dijo el profesor Jorge, está directamente relacionada o interrelacionada con la población. Cuando tenemos poblaciones genéticamente aisladas, es decir, por ejemplo, si yo eh, tomo la especie de perros, o sea, sí, de lobos, Canis lupus, y los empiezo a separar según la diferencia genética que tenga cada uno, hasta que sea lo suficientemente distinta, cada uno de esos grupos que separé, tendríamos especies distintas. Porque habríamos aislado poblaciones dentro de esa misma especie, poblaciones genéticamente aisladas.
las cuales están compuestas por organismos. De alguna forma, tenemos que ser capaces de ir heredando a través de las generaciones esos genes para hacer esas poblaciones genéticamente aisladas. Y la unidad mínima para que se empiece a reproducir sería el organismo, ¿no? No se puede reproducir por sí solo un órgano. Em, y el organismo, como puede ser, por ejemplo, yo mismo o mascota, está compuesto de sistemas, distintos sistemas, sistema circulatorio, esquelético, linfático y demás. En sí, tip, si es que están tomando apuntes, anótenlo. Cuando haya que escoger una alternativa entre muchas que son parecidas, porque todas son una lista de conceptos, pero ya te explicaron que es en forma decreciente, directamente parte por ver cuál es el que debería tener el concepto más grande primero y de ahí ir descartando de a poco, sabiendo cuál es el que lo sigue. Vale, seguimos. De acuerdo con los niveles de organización de la materia en los organismos vivos, es correcto afirmar que, es decir, la pregunta nos está diciendo, em, tomen en cuenta lo que saben de niveles de organización, porque van a tener que identificar qué, qué lista de aseveraciones cada una de las alternativas estaría incorrecta o correcta en este caso. Pero como nos está preguntando cuál es la correcta, una de estas está correcta y el resto está mal. Una población está integrada por más especies eh, que un ecosistema. ¿Qué pueden analizar de esta, por ejemplo? Un ecosistema son, digamos, varias comunidades unidas, ¿no? Y una población, podríamos decir, los conejos. Sí. Y si ponemos que una población está denominada que solamente serían dos conejos o muchos conejos, es solo una población, ¿ya? Ujú. ¿Por qué le mete más especies de un ecosistema? Ahí está. No Claro, puede meterle más especies de otro ecosistema. exacto. Puede No poner podemos un meter conejo y un ratón. más No especies, sería una población. misma población. Claro, no podemos hablar de una población de chanchitos de tierra, escarabajos y hormigas, porque son cada uno de una especie distinta. Así que descartado. Y mucho menos si lo que va antes de eso es un ecosistema, eso va después. Descartado la A. Sigamos. Un órgano posee más tipos celulares que un tejido. Mm, tenemos que recordar aquí cuál es el orden entre órgano y tejido. Sabemos que un tejido es un conjunto ordenado y funcional de células. No necesariamente tienen que estar pegadas, por ejemplo. Y sin embargo, un órgano no solo está compuesto de células, sino que además está compuesto de distintos tejidos. Por ejemplo, la piel es un órgano y tiene el tejido de queratinocitos, que es la parte dura, entre comillas, que está expuesta. Tiene la parte que almacena grasa, tiene la parte en la que hay vasos sanguíneos, la parte en la que hay neuronas, etcétera. Y si se fijan, cada una de esas partes que le mencioné tendrían que estar compuestas de el mismo o distintos tipos de célula. Porque, por ejemplo, la piel tiene el tejido nervioso. Un tejido nervioso estaría hecho de, Células del sistema nervioso. exacto, neuronas, principalmente. Em, la parte externa, que es como la resistente, la dura, estaría hecha de queratinocitos secos y muertos.
que eso ya es otro tipo de célula porque está especializada en otra función, que es Entonces, básicamente almacenar queratina. Entonces, ¿qué más? Un tejido podría ser, por ejemplo, el que mencioné de los queratinocitos o, o la sangre que va circulando por la piel también. ¿Cuál de estos tendría más diversidad de celular? O sea, de células, más tipos de células. el tejido. Estoy entre la B y la D. No tiene un mayor número de especies que una comunidad. Un ecosistema parece que es, porque hay un mayor número de especies. Mauda hizo un análisis bueno, así que vamos a debatirlo directamente. Vamos a descartar primero las que están malas. Ya hicimos la A, la B, dejémosla pendiente. La C. Un sistema, como el digestivo, posee menos tipos celulares que un órgano. Un sistema es un conjunto de ¿qué? Un sistema es un conjunto de órganos. Exacto. Entonces tiene sentido que tenga menos tipos de células que un órgano, ¿no es cierto? Descartada la C. La E. Una población contiene más individuos que una especie. Si les digo que, por ejemplo, dentro de la especie de los perros, Canis lupus familiaris, tenemos distintas poblaciones, que son el chihuahua, el galgo, el pastor alemán y demás. Cada una de esas está genéticamente aislada lo suficiente como para que mantenga sus características que lo hacen ser cada una de esas razas. Entonces, ¿cuál debería tener más número de individuos? O sea, mayor número de perros. Eh, ¿Cada una de las razas o, o el conjunto de perros en total? El El Podríamos, conjunto. conjunto. no tendría sentido decir que hay más chihuahuas que todo el resto de perros, porque todo el resto de perros incluye los chihuahuas y el resto. No tiene sentido. Así que nos quedamos con la D como rival para la B. Un ecosistema tiene mayor número de especies que una comunidad. ¿Esto sospechan de algo aquí? Un ecosistema tiene mayor número de especies que una comunidad. Tenemos el concepto de comunidad y el concepto de ecosistema. Ecosistema y comunidad, claro, comparten especies, ambos tienen especies, pero hay cierta diferencia. La población. ¿Un ecosistema de qué está compuesto? De componentes bióticos y abióticos. Qué respuesta tan elegante, sí. Exacto, un ecosistema está compuesto de componentes bióticos, que en este caso serían las comunidades, y aparte el ambiente, que sería el no biótico o abiótico. Sin embargo, la comunidad, no, el ecosistema no es todo, hay niveles superiores al ecosistema, pero dentro de lo que está aquí sí, sí es todo. Em, pero, sin embargo, existe, o al menos yo soy capaz de encontrar, una ambigüedad. Y es la siguiente. Un ejemplo de ecosistema podría ser, por ejemplo, em, mi boca. Digamos que está mi boca con las distintas especies de microorganismos que viven ahí, desde mis propias células hasta la microbiota bucal, es decir, las bacterias que me ayudan a digerir. Eso ya tiene una cantidad específica de
de individuos, si los contamos. Pero una comunidad, si es lo suficientemente grande, igual puede tener em, un mayor número de especies que las que hay en mi boca. Porque si, por ejemplo, consideramos em, una comunidad de, de bacterias de mi boca o de la boca de cualquiera de ustedes, o de nuestro intestino, no sé, y una comunidad o ecosistema, que podría ser, por ejemplo, un hormiguero, en la boca o intestino de cada uno de nosotros hay más individuos y más especies que en muchos otros ambientes. Entonces, igual este es un poco ambiguo, pero sin embargo, si se dan cuenta, aquí tenemos una diferencia entre la B y la D. Un órgano posee más tipos celulares que un tejido. Esto no tiene ambigüedades, o al menos no soy capaz de encontrarle ambigüedades, sin embargo, este sí. Ambos podrían contar como correctas, pero este a medias, porque la única forma de considerarlo correcto em, sería básicamente que consideremos una posible, em, un caso aislado, digamos. ¿Se entiende? Sí, O ya tal por vez, parte ya entendí. o tal vez fue como muy enredado. Porque, por ejemplo, varios tejidos llegan a formar un órgano. Por ende, un órgano posee más tipos celulares que un tejido. Ujú. Y por eso es correcto. En cambio, en la de un ecosistema puede tener la misma cantidad de especies que una misma comunidad. Pero no Vale, en todos los casos. Pero no en todos los casos. Entonces, por eso nos pone dudoso y se forma un tipo de ambigüedad. claro, si fuera, este podría ser, pero bajo ciertos casos. Sin embargo, la B sería absolutamente sí. Nos quedamos con la B. Así que ya tenemos dos tips para, para cuando tengan que estar respondiendo los ensayos o directamente la prueba. El primero, ¿cuál era? Listo por si no se acuerdan de qué. Era cuando utilizaban la palabra decreciente que teníamos que eh, pensar cuál era más grande que los Claro, demás. empezar a descartar desde ahí. Vemos directamente de todas las opciones cuál es la más grande, ya nos quedamos con esa. El resto desechadas. Desde ahí, ¿cuál es el siguiente más grande que lo sigue? Y así. Eso sería un tip. Segundo, cuando encuentren varias alternativas que parecen correctas, como ya mencioné, especialmente en la biología, hay muchas ambigüedades, porque hay muchas excepciones. La vida es muy errática. Pero sin embargo, hay algunas que en mayor medida son ciertas. Por ejemplo, em, hay excepciones efectivamente de animales que hacen fotosíntesis, pero son casos muy contados. Así que sirve al fin y al cabo decir que las plantas, en contraste de los animales, sí hacen fotosíntesis y los animales por lo general no. Entonces, en este caso, el hecho de que ésta sea ambigua ya nos es suficiente como para descartarla. Nos quedamos con la que no le encontramos ambigüedad. Y para eso necesariamente tienen que entender y ser capaces de interconectar cada uno de los conceptos para darle significado y así saber cuáles son los casos ambiguos o los que podrían tener casos aislados. Sería la B.
ahora para descansar un poco de eso, vamos a hacer una actividad, esta vez no tan parecida, al menos en formato, a lo que habría en la prueba, pero sí les va a servir para eso que mencionaba de interrelacionar conceptos. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Son distintos tipos de algo. Órganos. ¿Una almohada es un órgano? Son varios conceptos y tenemos que ponerlos en orden. Exacto, Matilde. Excelente. Diferentes niveles de organización. Claro, son distintos conceptos, pero conceptos con respecto a un tema que en este caso es niveles de organización. Tenemos aquí muchos ejemplos de esto de aquí, niveles de organización. Y la actividad es la siguiente. Vamos a ir en orden. Quien quiera adelantarse puede hacerlo. Tratando de responder en su mente, por ejemplo. Y vamos a tener que deducir, pueden decirlo en el chat o con su micrófono, qué sería o qué podría ser. Porque recordemos que igual hay ambigüedades. Una mitocondria. La mitocondria sería cierta parte de la célula, Es un organelo. organelo. Resumen, para usted. ¿Saben? Hay quienes lo consideran organelo y hay quienes lo consideran ser vivo independiente porque, por ejemplo, tiene su propio ADN y se multiplica por sí mismo. Pero, para efectos prácticos, cumple más con la definición de organelo, a pesar de que también cumple las de ser vivo, porque al fin y al cabo siempre va a servir sus condiciones de ser vivo, o sea, o de organismo, sí, organismo, a favor de la célula en la que habita. Sería un organelo. ¿Qué significa que sea de un organelo? ¿De qué está compuesto? Un conjunto de citomoléculas. Un conjunto de macromoléculas, sí, porque por ejemplo los fosfolípidos que hacen sus multitudes de membranas, tiene muchas membranas de mitocondria, em, polímeros también, el ADN mitocondrial es un polímero, en cada una de sus membranas tiene muchas proteínas, que son muy grandotas, las proteínas también son macromoléculas. Macromoléculas como cuál de aquí. ¿Cuál de aquí es una macromolécula? ¿El ADN o no? El ADN podría contar como macromolécula, ¿por qué? Porque vendría a estar siendo parte de un gen. Está compuesto de muchas otras moléculas cada vez más pequeñas. El ADN está compuesto de nucleótidos y los nucleótidos de bases nitrogenadas y de azúcares y estas a su vez de átomos y así. Sería lo suficientemente grande como para ser una macromolécula. Exacto. Y cuando varias macromoléculas alcanzan un nivel parecido como el de la mitocondria, así como de organelo, ¿cómo se le llama? Es un nivel equivalente al de un organelo, pero no necesariamente tiene que estar bajo ese concepto de sirve para la célula, entonces es un organelo. No, no, sistema de los que están aquí. ¿Cuál de los sistemas que, o sea, cuál de los conceptos que están aquí se les ocurre que podría ser Tal vez un ribosoma. a una mitocondria, un ribosoma? Claro, un ribosoma sería un tipo de complejo supramolecular.
¿Por qué? Porque el ribosoma es un conjunto de muchas proteínas que interactúan de tal forma que pueden básicamente encajar aminoácidos, que son otra molécula, con base a la transcripción de ARN. Si vemos las partes del ribosoma, no vamos a encontrar una membrana, por ejemplo, como en la mitocondria. El ribosoma es un organelo no membranoso. El ribosoma no tiene membrana, es directamente pura proteína. Es como una enzima bien grande. ¿Qué más? Un intestino, creo que está bastante fácil. Órgano. ¿Encuentras otro órgano aquí? La piel. Sí, la piel, porque tiene varios tipos de tejidos, ¿cierto? Como los que ya mencioné. El cráneo, exacto. El cráneo sería un órgano, porque está compuesto de una diversidad de tejidos que serían la calcificación de osteoblastos. La sangre, ¿qué sería? ¿La sangre sería un órgano? ¿Un tejido? Un tejido. Un tejido. ¿Por qué sería un tejido? ¿Por qué no un Se órgano? compone de Porque se compone, todo se forma de muchas células. Exacto. Pero un intestino también está hecho de muchas células. ¿Cuál sería la diferencia entre que sea tejido y otra cosa? que el intestino se forma de los tejidos. Ya. ¿Y la sangre? Sería, por ejemplo, uno de esos. Eh, la sangre, si la vemos, si la separamos en distintos componentes, tendría, por ejemplo, varias células organizadas como muchos eritrocitos o glóbulos rojos, muchos leucocitos, plaquetas también. Sería un tejido. Pero, mm, ¿qué sería una piel de cebolla? Si a una cebolla le quitamos una fracción así pequeñita de su piel, le No estoy hacemos un segura, corte, pero siento que un tejido. un tejido. Si efectivamente es un tejido. Serían varias células organizadas para crear una membranita externa que cubra la cebolla. A ver, El, sería un a ver, organismo, sí, sí, porque hace muchas complementaciones de órganos, por lo que va a constituir a un ser vivo, ¿cierto? exacto. Perfecto. Me gusta cómo notaste que había puesto ahí Abel, pero bueno. Sí, Abel sería un ejemplo de organismo. ¿Y qué pasa si juntamos a Abel conmigo y todos ustedes en una sala? ¿Qué tendríamos? Una población. Una población, porque somos todos de la misma ¿qué? Especie. Especie. Es exactamente. Especie como por ejemplo Escherichia coli. Escherichia coli es una especie de bacteria. ¿Qué sería entonces? Una sola E. coli. Una célula, Si es una célula, cuenta como ese nivel, pero a la vez, si te fijas, no forma parte de nada más grande. Entonces, ¿cómo qué cuenta? Organismo. Exacto. Aquí encontramos otra de esas excepciones a la regla, porque si se fijan, antes de organismo tenemos órganos y antes de órganos tenemos tejidos, o sea, muchas células, pero sin embargo pueden existir organismos
que no tengan órganos, porque no tienen tejidos, porque son solo una célula. Una pregunta. ¿Mm? ¿Y si me dirían población de macromoléculas, cómo sería la interpretación? Población de macromoléculas no puede ser, porque población implica que hay varias especies, o sea, varios organismos de una misma especie. ¿Te lo inventaste o te salió en alguna parte? No, yo pregunté por mí nomás. Ah, ya. Población de macromoléculas. Tal vez así, conjunto de macromoléculas. Ahí sí ya. Claro, estaría más bien como conjunto de macromoléculas. Eso sería un complejo o sea, supramolecular. Y si cumple función dentro de una célula, sería un organelo. Población se supone que es cuando tiene capacidad de reproducirse. Quien se reproduce es el organismo en sí, que forma parte de la población. Pero sin embargo, la población no tiene por qué estarse reproduciendo para contar como población. Porque reitero, si nos juntamos todos nosotros en una sala, no vamos a tener que estar reproduciendo para que cuente como población. Basta con que sean varios organismos. ¿O viviste engañado en tu colegio? Y se Sí, pueda dar descendencia. a veces pasa. Mi profesora de biología, licenciada en pedagogía en biología, decía que los hongos hacen fotosíntesis. Pero bueno. Ah, no es Eh, fácil, supongo que haga fotosíntesis. una almohada, ¿qué sería? Si una almohada, por ejemplo, la analizamos, le ponemos un scotch, lo despegamos y lo vemos al microscopio. Y vemos, por ejemplo, que tiene ácaros, que tiene bacterias que estaban en su cuero cabelludo, la microbiota de su piel, que eso tienen las almohadas, aunque no quieran creerlo. Siento que puede ser un ecosistema. En cuanto tuviera distintas especies en un medio no biótico, como en este caso sería el algodoncito de la almohada, claro, sería un ecosistema. Y bueno, el Helicobacter pylori es otro ejemplo de bacteria, como la E. coli. Y un cardumen, es decir, un conjunto de muchos peces. ¿Qué podría ser? ¿Serían Es de el la ul- misma especie o no? No estoy seguro de si un cardumen cuenta como de la misma especie, pero supongo que sí. Error mío haber puesto eso, porque no lo tengo bien claro. Pero si es que fueran de la misma Entonces especie, sería si es que población fueran porque de la misma especie, serían efectivamente población. Y si no lo fueran, Comunidad. comunidad exactamente. Comunidad. Hacemos. Ahora vamos a repasar un poco características de estos seres vivos. Recordemos que en la ayudantía anterior y también en la clase que fue a mediodía con el profesor Jorge, repasamos características de los seres vivos. Vimos por qué, por ejemplo, un virus no cuenta como ser vivo. Así que tendrán que comentarme a qué corresponde, a qué características de un ser vivo corresponde cada una de los ejemplos que tenemos aquí. ¿Por Termorregulación cuál? es homeostasis. ¿Cómo? Termorregulación es homeostasis, porque es el equilibrio de la temperatura en un ser vivo. Exacto. Si a un organismo que, por ejemplo, vive a 37 grados, lo ponemos en 0 grados o en 90 grados, no estaría cumpliendo con su homeostasis. Necesita ese equilibrio. Bill Bell cree que puede que los virus sí tengan vida, o por lo menos abrió debate con sus investigaciones.
No estoy seguro de quién es Phil Bell, lo voy a copiar para investigar después, pero en efecto el debate de si los virus están vivos es algo que está abierto siempre, como todo, literalmente todo está abierto a debate, porque la ciencia no es dogmática. En cuanto haya evidencia de que un virus cumple con las características suficientes como para ser un ser vivo, lo será. Pero de momento el consenso es que no hay, porque no hay evidencia concluyente de que sí o sí las cumple. Como bien mencionaron, la termorregulación sería un ejemplo de homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? ¿Quién podría definirla? Ya, es el equilibrio en el cuerpo humano dentro de un rango fisiológico. Por lo tanto, digamos, llega a ser como que funcione bien, digamos, el metabolismo, algo así. O la temperatura, como en este ejemplo. En el cuerpo humano, o sea, una plantita no metaboliza, o sea, no tiene homeostasis, un perro tampoco. Un perro lo puedo meter al refrigerador sin miedo a que le dé hipotermia. No, Entonces, ¿sería necesariamente de un ser humano? no, sino más bien los seres vivos. Exacto, de los seres vivos. Los seres vivos necesitan tener un equilibrio entre su ambiente y su medio interno, porque sin ese equilibrio sucumben y se nos muere. La división de un cigoto. Recordemos que el cigoto sería el ovocito una vez ya fue fecundado por un espermatozoide, es una sola célula, la cual ahora va a empezar a dividirse para formar un organismo nuevo que sería un bebé, por ejemplo, en concepción, o la semilla de una planta, por ejemplo. ¿Qué sería la división de un cigoto? ¿A qué característica de un ser vivo corresponde? El cigoto es un ser vivo, es una célula, es la unidad mínima. División celular. ¿Es característica de un ser vivo que se divida? ¿Evolución? No, evolución no. Evolución sería cuando, además en este caso, dividirse, por ejemplo, pasan varias generaciones de muchos cigotos que se van dividiendo y que van teniendo cambios a lo largo del tiempo. Exacto, reproducción. La célula, que en este caso es el cigoto, se está reproduciendo. Y esta es la palabra clave, división. Ah, no, lo cambié. La división, en el caso de una célula, es su forma de reproducción. Exacto. Em, Visión binaria. Visión binaria sería, si es que me están viendo, que por ejemplo, una bacteria haga esto, como el equivalente a mitosis, pero no es mitosis, hay diferencias. Visión binaria, ¿qué sería? Reproducción de la célula procarionte. No necesariamente, porque, por ejemplo, igual hay eucariontes unicelulares que hacen fisión binaria. La fisión binaria sería un tipo de reproducción. ¿Sí? Sería una forma de reproducción amitótica. Muy bien, Caterina. Eres genial. Eh, la visión, es decir, desde que yo abro mis ojos, los expongo a fotones de mi ventana y estos fotones llegan a mi ojo
y son captados por los fotopigmentos de mis conos y bastones, que son las células especializadas en captar esa partícula. Y entonces responden generando una sinapsis hacia mi cerebro que me da la información de que estoy viendo. La visión, ¿qué sería? O sea, ¿qué característica de un ser vivo sería el hecho de que pueda haber? Exacto, irritabilidad. La irritabilidad, recordemos, es la capacidad de un ser vivo, cualquier ser vivo, de captar estímulos y responder a ellos. Porque, por ejemplo, el mouse igual puede captar estímulos, pero no hace nada al respecto. Sin embargo, en un ser vivo se ejecutaría una serie de reacciones que haría responder el ser vivo. Como en mi caso, por ejemplo, si yo veo, si me llega luz, mis células son capaces de captar el estímulo, en este caso, fotones, partículas de luz, y ejecutar una respuesta. Enviarle una señal a mi cerebro de que estoy viendo y formar una imagen. Irritabilidad. Pero, por ejemplo, una célula igual puede cumplir con eso. Por ejemplo, una cianobacteria, es decir, una bacteria que cuente con, no, cloroplastos no, con clorofila y que sea capaz de captar luz y hacer fotosíntesis. No estaría viendo como tal, pero sí estaría haciendo irritabilidad. Por ejemplo, ¿qué más? Un espermatozoide, cuando tienen que rastrear los químicos que indican la posición del ovocito, está haciendo irritabilidad. Un tipo de irritabilidad que se llama quimiotaxia, que en este caso sería captar los estímulos de las moléculas que hay alrededor y con eso guiarme. La respuesta sería guiarse. ¿Y la respiración celular? Es decir, básicamente que una mitocondria, por ejemplo, o una bacteria aeróbica, sea capaz de sintetizar su energía con base a oxígeno. Podría ser metabolismo. Metabolismo, exacto. Esa es la definición de metabolismo. La capacidad de síntesis de energía, o más bien de organización de energía propia con base en las funciones de crear y destruir, que sería dos divisiones del metabolismo, anabolismo y catabolismo. El catabolismo sería básicamente eh, degradar cosas y con base a eso obtener energía propia o crear cosas para usarlas como energía. Y otro ejemplo de metabolismo de eso sería, por ejemplo, la formación de glucosa. La gluconeogénesis, por ejemplo. Ah, no, eso sería catabolismo. Em, la formación de energía a partir de la fase luminosa de una planta haciendo fotosíntesis sería, por ejemplo, anabolismo, porque está sintetizando las moléculas que le dan energía. Y en sí lo esencial es metabolismo, característica necesaria de un ser vivo. Si no metaboliza, no es ser vivo. Em, Tiene que ser capaz de manejar su propia energía, de alguna forma. Ya. Y si un animal, en contraste con todo el resto, digamos, por ejemplo, una ranita. Hay muchos tipos de de ranitas. Y todas esas ranitas tienen un color de piel más o menos parecido.
digamos, un color de piel amarillento y el pasto en el que viven es verde. Sin embargo, una nace verdosa, se parece un poco más al pasto. Y eso evita que en algún momento en el que llega, por ejemplo, un depredador y empieza a comerse las ranitas que resaltan a la vista porque son amarillas en contraste del pasto, que es verde, esta ranita, que es más verdosa, sobrevive, se escapa, aunque se camufló. Y es capaz de, es capaz de transmitir esa característica de piel más verdosa a la siguiente generación, que en toda la siguiente generación de ranitas serán de piel verdosa, porque poco a poco se fueron muriendo las que no lo eran. ¿Sería adaptación al ambiente? Es decir, por ejemplo, la ranita en algún momento dijo, me voy a poner verdosa. Adaptación es que un mismo organismo, uno solo, individualmente se adapte. Por ejemplo, si yo me voy a vivir al Polo Norte, al fin y al cabo me voy a terminar adaptando a la temperatura que hay ahí. Pero eso no significa que mi hijo, si es que tengo uno, va necesariamente a nacer acostumbrado. Ahorita evolucionó, ¿verdad? Para poder Claro, vivir sería una así. evolución, porque en este caso habría una característica nueva, heredable, y que está siendo proceso de evolución porque está en este caso siendo seleccionada naturalmente, porque resulta beneficiosa. Exacto. Entonces, por ejemplo, algunos conceptos necesarios para la vida, si no se cumplen, no cuenta como vida, em, sería ay, la homeostasis, ¿cierto? La reproducción, como aquí tenemos la división del cigoto o de una bacteria, por ejemplo, y em, el metabolismo, la capacidad de formar o aprovechar su propia energía independientemente del ambiente, la irritabilidad, la capacidad de sentir estímulos, captarlos y ejecutar respuestas, y el hecho de evolucionar, que en este caso, por ejemplo, la evolución sería una consecuencia de la reproducción. Así que vamos a seguir em, resolviendo algunas preguntas tipo de MR. Dice, al ordenar los términos que aparecen en la tabla, tenemos estos términos. Todavía no hace falta leerlos. Recuerden que tiene que ser muy rápido. Tratemos de hacer esto lo más rápido posible. Según la secuencia, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, la opción correcta es decir, te están dando la siguiente secuencia. El 1 necesariamente tiene que ser una molécula. El 2 tiene que ser un organelo. El 3 una célula. El 4 un tejido. Y el último, el 5, no. El último número de las alternativas de aquí tiene que ser un órgano. Aplicamos un tip parecido al primero, que no es que aquí sea decreciente necesariamente, pero sí basta con ver el primer concepto. Tenemos que partir por molécula, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los siguientes de aquí es una molécula? Célula, molécula. Ah, perdón. ¿Cuál de los siguientes conceptos de la tablita son una molécula? El 2, clorofila. Clorofila, ¿cierto?
La clorofila sería el químico, la sustancia, el compuesto que sirve a los organismos fotosintéticos. Entonces, si tiene que partir con molécula, y sabemos que la única molécula de aquí es la clorofila, la cual es el 2, necesariamente tenemos que descartar cuáles. La A, El primero sí o sí tiene que ser molécula, y sabemos que la molécula de aquí es la clorofila, o sea, el 2. O sea, partimos con un 2. cortamos la A, la C y la E y nos quedamos entre la B y la D por descarte. Exacto. Ya tenemos casi todo hecho. Siguiente tiene que ser un organelo. ¿Cuál de aquí es un organelo? Una vacuola, una vacuola. Exacto. Una vacuola sería un organelo, es decir, un conjunto de moléculas que en este caso sirven a una célula por el almacenamiento de agua. Sería el 3, así que cualquiera que nos siga con el 3 a partir del 2, descartado. Ya sabemos directamente que es la D. Y no hace falta comprobar el resto y podemos saltar a la siguiente pregunta si es que estamos en la prueba y tenemos que apurarnos. Pero aprovechemos a repasar. Siguiente es el 4, o sea, después del organelo, sería una célula. Y justo el 4 es un linfocito. Sí, un linfocito. Recuerden que cuando algo diga cito, necesariamente implica una célula. Al final, por ejemplo, un linfocito sería una célula de la linfa. Un leucocito sería un glóbulo blanco en este caso, una célula del sistema inmune. Un miocito sería una célula muscular. Incluso yo mismo, mi alias, Robocito, es una célula robótica, por eso Robocito. Em, Sí. el Ya. siguiente sería un 1, que después de célula sería un tejido. Veamos el 1, tenemos el epitelio. El epitelio es el conjunto de células que recubren las partes expuestas. Por ejemplo, exponemos la boca cuando la abrimos, entonces necesitamos tener un recubrimiento de células. Y para eso tenemos el epitelio bucal, que son estas células que se van como despegando de las mejillas internas, que recubren todo y nos protegen. Y al final tendríamos el órgano, que sería el 5, un ovario. Un ovario tiene muchos tipos de tejidos, tiene sangre circulando para oxigenar las células, tiene el tejido que tiene células que luego derivan en los ovocitos, tiene glándulas, muchos tipos. Tercer tip, parecido al primero, para responder preguntas rápidamente, em, más de lo mismo, ir descartando de a poquito, no hace falta leer todo, em, podemos ir descartando desde lo que ya partimos, en este caso molécula y organelo. Molécula y organelo, 2 clorofila, 3 vacuola. Cualquiera que no empiece con 2 seguido de un 3, descartado. Siguiente. ¿Cuáles de las siguientes propiedades emergentes corresponden al nivel de organelo? Es decir, cuando hablamos de propiedades emergentes, hablamos de una característica que se da a partir de algo. No tiene que ser necesariamente em, parte de ese algo. No, 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 más bien, no tiene que ser producto de otra parte, sino que necesariamente aparece cuando ese algo está.
Por ejemplo, una propiedad emergente es mi conciencia. Yo soy consciente por una característica emergente de mi cerebro. Gracias a que mi cerebro existe y que funciona, aparece mi conciencia, pero mi conciencia no aparece si yo, por ejemplo, tengo solo mi hígado. Y de la misma forma, por ejemplo, si no tenemos el nivel de ecosistema, es decir, que haya un ambiente no biótico, por ejemplo, una selva, con la tierra y demás, y las distintas poblaciones que forman comunidades que hay, como árboles, monos y demás, si no cumplimos con todo eso que implica el nivel ecosistema, no podemos tener algo como interacciones. Por ejemplo, que un mono case un animal más chiquito, o que un hongo no empiece a parasitar un árbol. Esas son propiedades que necesariamente aparecen a ese nivel, porque si tenemos el hongo solo, no puede interaccionar con nada más, entonces eso no es propiedad emergente en este caso, un organismo. Esas son las propiedades emergentes. ¿Cuál de las siguientes corresponden a un organelo? Es decir, meramente, solo únicamente existiendo un organelo, puede darse esto. La síntesis de proteínas ocurre gracias a que hay ribosomas, ¿cierto? Y gracias a que hay aparato de Golgi y otras cosas. La digestión celular ocurre gracias a que los lisosomas, un organelo, es decir, en este caso una membrana que contiene muchas enzimas capaces de degradar, eh, degradan el alimento y por ende digieren, entre comillas. Y acción catalítica, que en este caso sería romper cosas, romper moléculas para obtener energía. ¿Cuál de las siguientes ocurre gracias a que hay organelos? ¿Me podrías explicar qué es una acción catalítica, por favor? ¿Una acción catalítica? Ujú. Vale. Catalítico refiere a catabolismo. Catabolismo es un tipo de metabolismo, es decir, una forma de manejar energía de un ser vivo. En este caso, el catabolismo es el tipo de metabolismo, una forma de manejar energía que se hace con base en romper cosas, degradarlas. Por ejemplo, si yo tomo una molécula de azúcar, la rompo en partes más pequeñas que mi célula puede aprovechar como energía, estoy haciendo catabolismo. No sería lo mismo que, por ejemplo, yo formara de partes más pequeñas esa molécula de azúcar. Catabolismo también podría ser que una célula tenga una parte descompuesta o que esté vieja, la, la digiera, se coma su propia parte y cree otra nueva. Al crear otra nueva, estaría haciendo anabolismo, pero al degradar su propia parte vieja o descompuesta, estaría haciendo catabolismo. Está obteniendo energía, en este caso, nutrientes, de la degradación de algo más. Catabolismo, obtención y manejo de energía con base a romper o degradar o destruir y demás sinónimos. Ya, listo, gracias.
¿Se les ocurre cuál podrían ser de organelos? No hace falta que se sepan la respuesta. Recuerden que aquí no estamos en la prueba, tampoco es el colegio. Tiremos ideas. Yo igual creo que hace solo uno, dos, síntesis y digestión. Solo 1 y 2. O sea, síntesis de proteínas no puede ocurrir meramente habiendo moléculas o macromoléculas. Y digestión celular no se puede digerir nada si no hay algo inferior a organelo. Sospechamos que es la C. Les voy a dar pistas. Acción catalítica, por ejemplo, sería, recordemos, ¿qué era catabolismo? ¿Qué era una acción catalítica? Destruir o degradar. Exacto. Les voy a dar un ejemplo. En la boca de cada uno de ustedes hay enzimas. Las enzimas son macromoléculas. ¿Ok? Eh, proteínas en este caso. Y las enzimas ya empiezan a digerir desde que algo entra en su boca. Porque, por ejemplo, si comen un pan y ese pan tiene almidón, el almidón es una molécula de muchas glucosas juntas. Entonces, para que no se nos haga difícil empezar a digerir la molécula tan grande, porque son muchas glucosas en el esófago, en el estómago, etc., estas enzimas que se encuentran en la saliva, la amilasa, empieza a separar algunas glucosas, es decir, empieza a romper los enlaces que conectaban esas glucosas. Eso es una forma de destrucción o de degradación. Está degradando el almidón para hacerlo una molécula más pequeña. ¿Y la saliva tiene organelos? O en este caso la amilasa. ¿Es un organelo? Si es un conjunto de proteínas que están así sueltas. No. Existen moléculas capaces de hacer catabolismo, es decir, de degradar cosas, y que no necesariamente son organelos, como ya mencioné, las enzimas. Entonces, podemos descartar la 3. No aparece como algo emergente del organelo, de ese nivel necesariamente, así que descartada. Descartamos todas las que incluyen la 3, o sea, la D y la E. La síntesis de proteínas ocurre, como ya mencioné, en el aparato de Golgi, en el ribosoma, en el retículo endoplasmático, etc. Esa síntesis de proteínas, ya mencioné dónde ocurren, implica organelos. Sí, Sí. Exacto. No, en este caso, no podemos crear proteínas con algo inferior a un organelo.
¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué no se puede sintetizar una proteína sin organelos? No, es una respuesta. Bueno, no podemos sintetizar proteínas, es decir, formarlas a partir de elementos más pequeños, porque la proteína, ¿qué es? ¿Qué es una proteína? ¿Una macromolécula? Exacto. Es decir, ya es un nivel elevado de molécula. Entonces necesitamos un nivel un poquitito más alto para empezar a formarla. Y el nivel por encima de macromolécula, que en este caso sirve una célula, son organelos. Síntesis de proteínas, sí iría. Tenemos entre la A y la C. Y la digestión celular, bueno, implica que la digestión tiene que darse dentro de la célula. Y si ya está dentro de la célula, implica que no podemos tener moléculas que digieran sueltas. ¿Qué pasaría si tuviéramos enzimas, moléculas que degraden y que digieran sueltas dentro de la célula? Terminarían degradando a la célula, ¿no? Claro, sería suicidio, apoptosis. Y de hecho, la muerte celular programada, la apoptosis, se da, se ejecuta liberando los componentes que digieren. Necesariamente tenemos que tener encerradas las moléculas que digieren, porque si no, terminan por comerse la misma célula. Así que la digestión celular tiene que darse por un organelo. En este caso, ¿cuál sería el organelo encargado de la digestión? Es decir, de degradar la molécula, que en este caso es un alimento, por ejemplo, hacerla más pequeñita, separarla en partes. ¿Cuál sería? No son los lisosomas, ¿no? Exacto, los lisosomas. Los lisosomas son el organelo que encierra enzimas. Enzimas las cuales están encargadas generalmente de, de descomponer cosas. Sería entonces la uno y la 2, por ende la C. ¿Ok? Esta fue un poquito más difícil aparentemente, pero precisamente por eso nos tomamos un tiempito extra para que entendamos bien. Seguimos. Yo creo que este sería el último y de ahí nos despedimos. ¿Están bien? ¿Están bien? Sí. Sí. ¿O sus neuronas están muriendo, están sufriendo? Lo siento. No, sí están haciendo bien la sinapsis y todo. Ya. Tenemos el conjunto de individuos semejantes que ocupan un espacio y un tiempo en común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, constituye qué. Es decir, tenemos eh, un grupo de individuos, organismos parecidos entre sí, por su forma, por sus genes, etcétera, en un mismo espacio y tiempo, porque no sirve de nada si están en un mismo espacio pero distinto tiempo, y que son capaces de reproducirse entre sí. Ya podemos descartar cuáles. ¿Cuáles de aquí podemos descartar? Ahí.
Recuerden que descartar sirve mucho para responder rápidamente. La D y la E, ecosistema y comunidad. Un ecosistema y una comunidad. Claro, comunidad no podría ser, ¿por qué? Porque dice individuos semejantes y que se pueden reproducir entre sí. Y distintas especies, o sea, una comunidad no puede ser eso, descartada. Un ecosistema. Es decir, eso ya implicaría que ya hay comunidades y ya la descartamos, pero más encima involucra un ambiente en el que se relacionan. Y podemos tener los niveles inferiores a comunidad y ecosistema sin necesariamente tener el ambiente abiótico. Por ejemplo, yo puedo capturar una mariposa con un frasquito y esa mariposa va a estar ahí encerrada, no en su ambiente, pero igual ahí voy a tener al organismo. Em, Una especie. Estamos entre, por ahora ya descartamos la D y la E. ¿El biotopo podría ser? ¿Nos explicas o sea, no, un concepto claro y pequeño de biotopo? Disculpa, no te escuché. Así un concepto claro y pequeño de lo que es un biotopo. Una definición corta, breve, de qué es un biotopo. Ya. Un biotopo son las características meramente abióticas de un medio ambiente en el cual se supone deben haber seres vivos. Por ejemplo, la superficie marina del océano, su biotopo sería el hecho de que haya agua, el agua no está viva, y el hecho de que le llega luz. O sea, ya se pueden desarrollar organismos fotosintéticos. La distinción que hay entre biotopo y otros como ecosistema sería que el ecosistema incluye los seres vivos. Recordemos, ecosistema, biótico y no biótico junto. Si separamos meramente lo biótico, tenemos las comunidades y las poblaciones de especies, y si nos queda meramente lo abiótico, lo que no está vivo, sería eh, todas las condiciones del entorno, por ejemplo, que haya piedras, que haya tierra, que haya luz, que haya agua, etc. Eso es el biotopo. Biotopo, características no vivas del medio. Ya, listo. ¿Podría ser el biotopo entonces? No, pues porque solamente No, son medios donde quedan los individuos. Por mera definición, no. Tenemos entre especie y población. ¿Cuál sería la diferencia? Leamos de nuevo. El conjunto de individuos semejantes, por ahora, son B y C, que ocupan un espacio y tiempo en común. Ya empezamos a notar diferencias. Y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. el tiempo que tiene que ver. El tiempo, porque mira, por ejemplo, imaginemos el Amazonas, ¿ok? El Amazonas existe hace miles de años. ¿Estaría bien decir que una población por ejemplo, un árbol, una especie de árbol del Amazonas, forma parte de la misma población de un árbol que recién plantaron en el Amazonas? Hay tiempo que lo divide, ¿cierto? De la misma Sí, forma en que, por ejemplo, no podemos decir que, por ejemplo, yo formo parte de la misma población que alguien que ya estuvo aquí en mi pieza en un tiempo pasado. No cumpliría con el hecho de estar en un espacio y tiempo en común. ah, ya, ahora entiendo.
sería una especie o una población. Recordemos que una especie son un conjunto de seres vivos genéticamente parecidos, es decir, individuos semejantes. Y una población sería el conjunto de esas especies, ¿cierto? Ajá. Yo creo que tal vez es población a más que especie. Podría ser población porque, por ejemplo, una especie es la misma especie independientemente del tiempo y del espacio. Yo digo que no. La especie no puede ser. No puede ser porque, por ejemplo, eh, un Homo sapiens actual y un Homo sapiens de hace 20.000 años no están en un mismo espacio y en un mismo tiempo, sin embargo, se pueden reproducir entre sí. Eso implica que somos la misma especie, ¿cierto? Así es. Las especies, las mismas, exactamente mismas, o bueno, con ciertas diferencias, pero mismas especies al fin y al cabo se pueden mantener independientemente del tiempo y del espacio, pero necesitamos juntarlas en un mismo espacio y en un mismo tiempo para que cumplan el resto, que sería reproducirse, ¿cierto? Por más semejantes que sean, no nos sirve de nada al fin y al cabo para formar una población si no están en el mismo tiempo y mismo espacio. ¿Cuál sería entonces? Diferenciamos que una especie puede estar incluso si no hay espacio y tiempo en común. Sería la En el C. chat estamos diciendo la C. Ah, Población. disculpen. Una Sería población una exacta. población. Ya. Creo que eso sería todo. Sí. ¿Qué les pareció la clase? Genial. Estuvo bastante Todo buena, claro. yo encuentro. Lo bueno Y es que bueno, analizan las respuestas, las buenas y las malas, entonces al final uno aprende a diferenciar ambas cosas. exacto. Muchas gracias. Y esperen, tengo que, tengo que toser. Listo. Paramos la Recuerden grabación que, entonces, Mariano. sí,